Buenas tardes, señores estudiantes. El tema de la clase del día de hoy es las fuentes del derecho mercantil. Vamos a tratar ese tema el día de hoy. Vamos con las diapositivas sobre este tema. ¿Cuáles son las fuentes del derecho mercantil? Son tres: la legislación, la jurisprudencia y la costumbre. Vamos a hablar de cada una de ellas para que ustedes conozcan más al detalle de qué se trata. La legislación dice que el Código de Comercio contiene las normas básicas para las cuales se deben de regir los comerciantes y todo lo relativo al comercio. También encontramos otras leyes especiales como la de propiedad industrial, entre otras que ayudan al desenvolvimiento de estas actividades. Entonces, la legislación, como su nombre lo indica, tiene que ver con las leyes. En este caso, las leyes que rigen las actividades de comercio en el país. Y esas leyes se encuentran contempladas en el Código de Comercio. El Código de Comercio es la ley madre, por llamar de alguna manera. A continuación vamos a ver los otros tipos de leyes que pueden ser complementarias o sustitutas cuando algo no está claro en el Código de Comercio. Existen también las leyes especiales. ¿Qué son estas leyes especiales? Son leyes complementarias al Código de Comercio. Entre estas podemos mencionar la ley de bancos y grupos financieros, la ley de financieras privadas, la ley de propiedad industrial, la ley de mercado de valores y mercancías y la ley de empresas y seguros. Cada actividad comercial, eso como ejemplo nada más, pues no, cada actividad comercial están regidas por sus leyes, ¿verdad? En la ley de banco y grupo financiero establece las leyes definidas para esa actividad comercial como tal. La ley de empresas de seguros establece las leyes para esa actividad de seguros como tal, pues no. En caso en caso de algún conflicto en estas leyes no haya o no se haya previsto alguna solución a algún tipo de conflicto que se pueda dar, está el Código de Comercio, quien es la ley madre que regula todas las actividades de comercio en el país. Pero existe otra, que son las disposiciones del Código Civil, que nos indica que en los casos en que se realice algún conflicto y no exista solución ni en las leyes propias de cada actividad comercial, como son las leyes especiales, o en el Código de Comercio, pues se recurrirá al Código Civil, donde ya está contemplada de manera más amplia todos los tipos de situaciones que pueden haber, pues no. Entonces esta parte de la legislación, para que lo tengan claro, habla o trata de las leyes, pues no. La ley madre del país en las actividades de comercio es la ley del Código de Comercio. Luego vienen las leyes propias, que son las leyes especiales, que son leyes propias de cada actividad comercial. Y en caso de algún conflicto no esté regulada ni en las leyes especiales ni en el Código de Comercio para resolver una situación X, se recurrirá al Código Civil. Son las tres leyes, por decirlo de alguna manera, que rigen la actividad comercial del país. Como segunda fuente del derecho tenemos la jurisprudencia. Me dice que se ha tomado la jurisprudencia como fuente del derecho, ya que se va a considerar jurisprudencia a 5 fallos iguales que hayan tenido las mismas características. Por tanto, la jurisprudencia a servicio de base para el derecho mercantil. La función que la jurisprudencia tiene en nuestro país es adecuar correctamente la norma al caso concreto, es interpretar el derecho vigente y preexistente pensado en lo ya pensado. ¿Qué quiere decir esto de los 5 fallos iguales? La jurisprudencia, en jurisprudencia se dice que cuando se falla de una manera ante una situación X, ya se crea un precedente. Cuando se falla 5 veces en una misma situación, cuando se falla 5 veces de una manera igual o de forma igual, ya se crea una jurisprudencia, se crea un precedente para que cada vez que se dé un conflicto de una situación X, se tome la decisión o quede de referencia para los jueces qué decisión es la que se debe tomar. Por ejemplo, como ejemplo de esta parte de los precedentes, en el país actualmente se está buscando elegir nuevamente, no elegir, designar sería la palabra correcta, designar
a un nuevo vicepresidente, para lo cual el presidente tiene que enviar una terna, que de hecho ya la envió a la asamblea, para que de ahí la asamblea escoja a uno de esos candidatos. Entre los candidatos están la ministra de Gobierno, María Paula Romo, en primer lugar, y 2 ministros más. Lo que se está cuestionando es que en esta terna de ministros que ha enviado, ninguno de los ministros ha renunciado para poder ser elegible para ser vicepresidente, porque en una parte de la ley indica que en caso de que alguien que está ejerciendo un cargo público se quiera lanzar para otro cargo, debe renunciar al cargo inicial para poder ser elegido para el otro cargo que ostenta, pues, ¿no? Pero en este caso existe un precedente, pues, ¿no? Cuando se metió preso a Glass, asimismo el presidente tuvo que enviar una terna, dentro de la cual estaba Vicuña, que en esa época también era ministra. Entonces ya se actuó de una manera anteriormente. Y antes no se hicieron este tipo de comentarios o inconvenientes de que ella tenía que haber renunciado primero a su cargo para después poder ser elegida. Primero fue elegida y de ahí renunció a su cargo. Se creó ese precedente, pues, ¿no? Entonces, la ley nos habla de que tienen que haber 5 fallos iguales para que el para que el precedente sea validado. En este ejemplo de precedentes que estamos hablando, pues, ¿no? Luego me habla de que la justicia se puede definir como toda decisión emanada de un juez y que sirve para designar el conjunto de principios y doctrinas contenidos en las decisiones de los tribunales. En nuestra legislación, según el artículo 2 de la Ley Orgánica Judicial, la jurisprudencia es una fuente complementaria del derecho y por lo tanto también es una fuente complementaria del derecho mercantil, que tiene como función principal adecuar correctamente la norma al caso concreto, interpretando el derecho vigente y preexistente. Entonces aquí nos habla de que en la jurisprudencia también entran o tienen un rol principal los jueces. Los jueces son los que imparten justicia, justicia a través de la jurisprudencia de las leyes para tomar las decisiones y resolver los conflictos. De eso es lo que trata la jurisprudencia. El tercer punto de las fuentes del derecho mercantil es el uso y las costumbres. Se va a considerar a la costumbre como fuente del derecho mercantil, ya que mediante el uso constante que se le da a alguna situación y si no va en contra de los principios de la ley, se puede convertir en una regla coercitiva para todos los comerciantes. Claro, las leyes, para comenzar, las leyes están hechas en base a las costumbres que se vienen manejando durante todos los tiempos. Esa es la base para formar las leyes. Entonces, si una comunidad está acostumbrada a hacer las cosas de ciertas maneras, lo que se hizo fue regularla a través de las leyes. Pero también hay los usos, que es lo que vamos a ver más adelante, cuáles son las diferencias entre lo uno y lo otro. Establezcamos qué es la costumbre. Se conoce como usos mercantiles. A la costumbre se la conoce como usos mercantiles. Estos pueden ser locales o internacionales, generales y especiales, normativos e interpretativos. El uso normativo es aquel que norma, como su nombre lo indica, normativo, la relación jurídica y por lo mismo genera derechos. El interpretativo solo sirve para clasificar o interpretar el sentido de una norma contractual o de derecho vigente. Este no produce derecho. En el Código de Comercio se encuentran algunos usos, pero son interpretativos de manera que no contradicen el mandato de la ley de organismo judicial. Sí, aquí entra esto de que cuando es normativo es porque es objetivo y cuando es interpretativo es subjetivo. Al ser subjetivo queda potestad de la persona que tiene la facultad de tomar la decisión, tomarla en base a su criterio personal, pero cuando es algo normativo, esta persona tiene que tomar su decisión basado en lo que dicen las leyes. No lo puede tomar basado en lo que él cree o cuál es su opinión personal. No, tiene que ser basado en lo que dicen las leyes. Esta es la diferencia entre esto de lo normativo e interpretativo. La práctica general de los comerciantes como usos del comercio fueron los usos del comercio los que más se utilizaron en la práctica mercantil. O sea, las costumbres estamos hablando, pues, ¿no? De las costumbres. Estos usos pueden ser de diversas maneras, tales como locales o internacionales, generales o especiales, normativos o interpretativos, como lo vimos en la lámina anterior.
Los usos sirven para normar una situación mercantil que la ley no contempla, al grado que el Código de Comercio nos remite a los usos para resolver un problema legal en ausencia de una norma específica. Un claro ejemplo de estas costumbres o usos mercantiles, ¿no? Para llevarlo a tiempos antiguos, por ejemplo, bueno, y hasta en los actuales tiempos, por ahí medio se ve, cuando es atrapado un ladrón en estas comunidades indígenas, lo que hacen es coger al ladrón, ponerlo en el centro de la ciudad, amarrarlo a un poste y pegarle con ortigazos. En nuestras leyes normales eso sería tortura, pero en las leyes internas de ese grupo indígena, por costumbre, hacen eso, que es una buena costumbre de paso, en criterio personal, pues, ¿no? Y es como para avergonzar a esa persona por haber cometido esos actos antiéticos e inmorales, pues, ¿no? Entonces, esto no está regulado por ninguna ley. En nuestra ley eso sería tortura y eso sería incluso penalizado. ¿Qué es lo que se decidió? Basado en esa costumbre que había de que había que exponer a la persona que había robado al público y darle una sanción, se creó en nuestras leyes, por ejemplo, que esas personas sean arrestadas y vayan a cumplir una sanción que es la cárcel. Entonces, basado en esas costumbres anteriores, nuestras leyes están hechas por escrito. La costumbre en el derecho escrito se le reconoce como fuente formal, autónoma e independiente con productividad de normas jurídicas limitadas. Los elementos de estas costumbres son el inveterata consuetudo, que es la práctica y conducta reiterada de algo, y el opinio iuris seu necessitatis, la convicción de la colectividad de que esa práctica o conducta es obligatoria. Son parte o elementos de lo que se constituye la costumbre. La práctica y conducta reiterada de algo, frente a una misma situación, hago lo mismo. Y la otra es la práctica o conducta, que se cree que esa práctica o conducta es obligatoria. O sea, cuando pasa esta situación, la comunidad está convencida de que se debe aplicar este tipo de sanción por costumbre, ¿sí? La diferencia que se encuentra entre el uso y la costumbre es que la costumbre crea normas jurídicas, como ya lo expliqué anteriormente, y no está sujeta a prueba. Eso ya se venía haciendo anteriormente como desde tiempos atrás. Había la costumbre de hacer eso y lo que fue simplemente fue adaptado a las leyes. Pero en cambio, los usos suministran un contenido en las normas legales y deben de ser probados. En esta partecita aquí del uso cabe el ejemplo que les mencionaba en la clase anterior de las trisimotos, ¿verdad? Las trisimotos no eran una costumbre, es algo nuevo que salió, es un uso. ¿Sí? Un uso es nuevo, la costumbre ya viene de tiempos atrás. Se usó, fue nuevo ese uso de usar las trisimotos, pero esas trisimotos no estaban normadas. Se hizo masivo, sí, pero era nuevo, no estaba normado. Por lo tanto, la ley tuvo que intervenir y actuar y primero normar leyes y ordenanzas municipales que rijan ese tipo de actividad, luego probar que esas leyes eran las más idóneas para realizar ese tipo de actividad y luego ponerlo en práctica. Claro que poner en práctica esas leyes basadas en ese nuevo uso que ha salido crea resistencia. Siempre los cambios o querer poner orden crea resistencia ante las sociedades. Entonces, eso es para que usted vea más o menos la diferencia entre lo que es un uso y una costumbre. Pues no, para ponerlo de forma más didáctica, la costumbre es lo que se viene haciendo con anterioridad y que ya está aprobado por la comunidad de una forma empírica y lo que se ha hecho es traspasarlo a las leyes por escrito. Y el uso son actividades que vienen a ser meramente nuevas, que antes de ponerla en las leyes primero tienen que ser normada y probada. Diferencia entre uso y costumbre. Entonces ahí tenemos los tres puntos de las fuentes del derecho mercantil, que son las leyes por la legislación, los jueces por la jurisprudencia y el uso o la costumbre por el lado de lo que se hace normalmente o lo que la gente está acostumbrada a hacer. Tenemos los principios generales del derecho mercantil. Los principios de autonomía de la voluntad son principios. Dentro de estos principios de autonomía de la voluntad del derecho mercantil
tenemos tres clasificaciones. La primera es la libertad de formas contractuales, ¿sí? Que cada persona es libre de ser contratada en la actividad comercial que le plazca. Hay libertad para ejercer esas formas contractuales de la forma que la quieran contratar, ya sea de contrato fijo, contrato a medio tiempo, contrato parcial, por horas. Hay libertad en las formas de ejercer esos contratos para realizar la actividad comercial. El otro principio es la onerosidad de los contratos. Eso quiere decir que soy libre de cancelar a la persona que estoy contratando lo que a mí me parece que es conveniente, siempre y cuando no esté fuera de la ley. Pues no, la ley me establece un monto mínimo que es el salario básico, y de ahí, de ese punto de partida, yo puedo cancelarle a esa persona lo que yo considere que está bien de acuerdo a su trabajo que desempeña. Pues no, el sueldo básico es 400, pero yo le puedo decir pagarle 600, 500. Eso va a variar en torno al perfil, a los requisitos que yo esté buscando en una persona, y dependiendo de la actividad económica que vaya a realizar. Pues no, hay actividades económicas que son más complejas que otras actividades comerciales, perdón. Y por último, el último principio general del derecho mercantil es la solidaridad pasiva. Pues no, cuando hay un tipo de contrato entre dos personas, entre empresa y empleado, existe una solidaridad pasiva entre ellos. El uno es solidario con el otro, el uno está para apoyar al otro. Yo te doy un servicio, tú me das o me cancelas con dinero. A eso se refiere esta parte de solidaridad pasiva, que tiene que ser mutua entre ambas partes. Hasta aquí la clase del día de hoy en lo referente a lo que son las fuentes del derecho mercantil. Espero que todo haya quedado claro. En caso de que exista alguna consulta, siempre van a tener la opción de ir a la plataforma para poner algún comentario dentro del foro. Pues no, es todo por el día de hoy. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima clase. Pasen bien.